Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Han arrancado ya los actos del año de Franco. El gobierno ha dedicado 17.000 euros al primero de estos actos. Habrá 100 en lo que Pedro Sánchez ha dado en llamar España 50 años en libertad, que conmemorarán el medio siglo de la muerte del dictador. Se ha creado hasta un comisionado para la ocasión. Antonio Rodríguez nos va a dar enseguida todos los detalles de este primer acto y también lo que nos va a deparar todo este año 2025. Y más cosas, porque vamos a hablar, como no, con Ketty Garat sobre el profundo proceso de renovación regional que está haciendo el Partido Socialista. Ya saben, espadas fulminado en Andalucía y dedazo a la ministra Montero. Muchas ministras candidatas, por cierto. Y por supuesto seguiremos conociendo detalles de la mano de Lidia Ramírez del escándalo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Arrancamos ya. Y arrancamos saludando a Antonio Rodríguez. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Para hablar, lo decía, de ese año de Franco, esos 100 actos que tenemos por delante. El primero ya se ha celebrado esta semana. La sede ha sido, el escenario ha sido el Museo Reina Sofía, aquí en Madrid. Que nos ha deparado este acto. Tú has hablado en The Objective de 17.000 euros que ha costado este primer acto. Pero hay más. Así es. Hemos sido los primeros en dar una cifra económica del primero de los actos, porque el gobierno ha estado ocultando lo que va a costar en la totalidad de todo este año Franco, como se le llama ya en algunos sitios. Y bueno, ahí nos adelantamos dando los dos contratos menores que ha aprobado el gobierno para este inicio en el Museo Reina Sofía. Vamos a ver cómo se desarrolla todo este escenario de actos y fastos recordatorios de lo que sucedió hace 50 años y que, en fin, el gobierno está utilizando claramente a su favor. Es muy sorprendente, por ejemplo, el hecho de que de los 100 solo uno esté dedicado a la monarquía que surgió a raíz del fallecimiento del dictador. Posiblemente sea el 22 de noviembre y está por ver si Juan Carlos I vendría desde Dubái a ese acto, que, en fin, el gobierno no se atreve a decir cómo puede ser, y a mí me cuesta creer que después de una especie de exilio al que el Ejecutivo obligó al emérito hace unos años, me cuesta creer que le vayan ahora a poner una alfombra roja para volver a Madrid. Creo que ese momento será bastante delicado, pero todavía quedan muchos meses. Entre tanto, es sorprendente, por ejemplo, que el gobierno no haya pactado con el PP una cosa tan delicada y una efeméride que no es cuando empezó la democracia, porque stricto sensu, cuando muere Franco en la cama, siguen pasando los meses, allí estaba Carlos Arias Navarro y España seguía formalmente bajo las mismas condiciones que de antes, ¿no? Pues habría que hablar de las primeras elecciones democráticas en el 77 y, por supuesto, la Constitución del 78, con la que ya se cambia de régimen y ya sí que España es un país democrático, homologable al resto de países de su entorno. Pero, en fin, en el 75 no pasó eso, más allá de la muerte del dictador. Entonces, bueno, ha sido muy comentado el hecho de que el gobierno anuncie esto 15 días antes de que acabe el año. Ya tenemos el primer acto. No se ha hablado de nada con la oposición, no ha habido ningún intento de escenificar actos conjuntos, un poco de consenso, como fue la transición. ¿No? De la transición, lo hablamos aquí en The Objective, en esas conversaciones con Cebrián, que viene realizando desde hace casi un año ese espíritu, ¿no? De la transición de las dos ideologías predominantes en España, o todas las sensibilidades, unirlas, ¿no? De algún modo. Claro. Y claro, ves el primer discurso del presidente del gobierno diciendo que cuidado, que puede venir otra vez la ultraderecha y los espantajos de la dictadura, y ya es mezclar a Elon Musk con Franco y en fin, solo le falta decir que
que va a volver Tejero y en fin, vamos a ver un poco cómo se va desarrollando esto, porque claro, a priori se ve un poco que el gobierno está intentando arrimarse a su ascua todo este escenario e intentar utilizarlo en clave política, cuando debería de ser algo pues eso, mucho más de consenso, de enseñanza a las nuevas generaciones de lo que fue aquel momento histórico, que sin duda lo fue, pero con otro espíritu y con otro ambiente, no utilizarlo como se ha visto ya en la primera intervención del presidente del gobierno como arma arrojadiza contra toda la oposición que no comulga con este gobierno. Hablabas, Antonio, además, pues del papel, ¿no?, de la monarquía en estos actos, del papel que tendrá, que ocupará, pues con casi toda probabilidad, tan solo uno de estos actos, y veremos si el rey emérito viene o no viene. Pero bueno, entre tanto, en el primero de ellos, en este que se ha celebrado esta semana en el Reina Sofía y del que hablas en tu artículo, claro, ya han puesto en un brete al rey Felipe VI, porque lo comentabas, da la sensación, no lo sabemos todos, que el gobierno no se ha puesto de acuerdo con el principal partido de la oposición, el ganador de las elecciones, para hacer unos actos que nos deberían representar a todos los españoles. Pero es que da la sensación que tampoco se ha puesto en contacto con el Palacio de la Zarzuela para entrelazar agendas y ver, ¿no? Todo indica que ha sido muy precipitado este aniversario. Lo recordaba, se anunció a mediados de diciembre. Ahora se ha aprobado el comisionado, cuando posiblemente estas cosas se suelen hacer con unos meses de anticipación. Y hay otro elemento muy importante. Cuando invitan al rey a ir al acto, ya se sabe, y el gobierno lo sabía, que coincidía con un acto que ha habido este jueves, que era la recepción anual de los reyes al cuerpo diplomático acreditado en España. Es un acto muy solemne en el Palacio Real, al que ha tenido que asistir el presidente del gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores. Y previamente, el día de anterior, coincidiendo con esto, había credenciales de los nuevos embajadores para tener que estar hoy en Palacio Real. Con lo cual, la agenda ya estaba marcada en rojo para la zarzuela en estos 2 días, con lo cual no había forma alguna de que el rey estuviera en este primer acto, ¿no? Desde Zarzuela se ha comunicado ya que el rey actual, Felipe VI, va a estar en al menos un par de actos de los 100 en este año, ¿no? Y uno va a ser a finales de este mes de enero, en una visita a los campos de concentración de Mauthausen en Austria. Es decir, es un acto en el extranjero, no propiamente dicho aquí en España, y sobre todo por un aniversario que es la liberación de los campos nazis al final de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron tantos españoles, ¿no? Sobre todo exiliados republicanos. En fin, este acto, por ejemplo, de Mauthausen es fuera de España, no es aquí, donde es claro. El gobierno politiza tanto este año Franco que a la Casa Real le resulta complicado adaptarse a esta situación, y es muy peligroso también, ¿no? Ya algunos partidos como Vox han dicho que el monarca no debe ir a actos políticos, porque consideran que esta ristra de eventos conmemorativos de los 50 años del fin de Franco tienen un componente político, con lo cual Felipe VI tiene que andarse con mucho cuidado de ver dónde puede llegar y dónde entrar, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir viendo. Hablábamos de este primer acto y de esos contratos. Se aprobaron por vía de urgencia, y al ser contratos menores no tuvo ninguna publicidad, el 30 de diciembre del año pasado. Y este acto el primero ha sido el día 8.
lo que da a entender la premura con la que se han hecho los trámites administrativos para organizar este evento. Y da señales que con los que se van a hacer los siguientes, ¿no? Se habla también hasta de un escape room, o sea, es como todo un batiburrillo de eventos, pero claro, estaremos en The Objective, estaremos muy pendientes de precisamente eso, ¿no? Cómo se adjudican, que no va a haber adjudicación porque son como estos contratos menores, van a ser dedazos prácticamente, claro, habrá que ir viendo y escudriñando los datos y las cifras, Antonio, porque ahí va a estar también la clave de la cuestión. Se le ha preguntado al gobierno y deduzco que se le va a preguntar durante los próximos meses en las diferentes ocasiones que tengan los periodistas cuál va a ser el coste total, cuánto nos va a costar a los españoles este año franco. No, vamos a tener que estar muy vigilantes y poco a poco se irá sabiendo todo. Pero sí que denota improvisación y que se han hecho las cosas muy tarde y a la carrera. Seguramente alguien en Moncloa pensó que este año era un momento para azuzar esa polarización que tanto le gusta al presidente del gobierno y al gobierno en su conjunto. Y, en fin, van a estirar este año 2025 por los 50 años sin Franco todo lo posible, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuanto más se hable de esto, menos se hablará de otras cosas que preocupan tanto al Ejecutivo. Se trata de una iniciativa que ha puesto de acuerdo también a diferentes intelectuales de diferentes sensibilidades dentro de nuestro país que han hecho un escrito rechazando, ¿no?, estos actos. Hablamos desde Fernando Savater, Félix de Azúa, Andrés Trapello, pero también Juan Luis Cebrián, Federico Jiménez Los Santos, Cayetana Álvarez de Toledo, diferentes sensibilidades dentro de nuestro país, del mundo de la cultura, del mundo intelectual que han rechazado de frente pues bueno, esta forma en la que el gobierno está haciendo este año franco. Sí, es una reacción muy, muy potente. Yo creo que el elenco de firmantes es tan amplio que ha provocado nervios en el Ejecutivo y en fin, se nota que la presión va a ser constante, ¿no?, contra el gobierno. Veremos a ver un poco cómo van pasando estos actos y los meses. Pero, en fin, todo se ha gestado de una manera tan rápida, tan precipitada y con un ánimo político que es preocupante, claro. Unos actos, Antonio, ya con esto acabamos, que no se van a quedar en este año, porque bueno, lo hablábamos, al final el gobierno pretende, o parece que pretende, ¿no?, sacar un poco de rédito político, de azuzar, de generar esa politización y de esa crispación que ya hay en la calle desde hace tiempo, ese clima de tensión del que hablabas, me acuerdo en el último podcast en el que compartimos los deseos de cara al año nuevo, pues que esa crispación bajase un poco, pero claro, con un año centrado en la muerte de Franco, que ni siquiera supone el inicio de la democracia, tal y como has contado, pero el gobierno anuncia que no se va a quedar aquí, que en 2026 y en 2027 ya está dándole vueltas al coco para ver cómo justifica, ¿no?, y cómo encaja otros actos que a lo mejor sí tendrán más sentido por coincidir temporalmente con el inicio de la democracia, ese proceso de transición, pero que en los que tendrá que contar con la oposición, con una parte tan importante como el centro y el centro derecha, que fueron importantísimos en esa etapa histórica española. Claro, es que ese es el quid de la cuestión, el hecho de que el gobierno esté haciendo estas cosas en solitario y poco menos que en beneficio propio, mezclando ese aniversario con la situación que ellos ven a nivel internacional, por ejemplo, ¿no?, con la llegada de figuras como Donald Trump o su acompañante ahora Elon Musk, como enemigos a tener en cuenta, claro, hace que ellos vayan a intentar estirar esta situación todo lo posible. Yo lo considero un error, me parece un disparate todo lo que está pasando y, en fin, el gobierno tendría que centrarse más en las cosas del día a día y en intentar mejorar el clima actual que hay, sobre todo en ese clima político que lo vemos tan polarizado y tan dividido. Actuando en solitario no se arreglan estas cosas, ¿no?
y, en fin, los verdaderos fastos yo creo que son los del año 28, coincidiendo con lo de la Constitución. Las elecciones del 77 fueron importantísimas. Y este año, pues hombre, únicamente yo creo que había que haberse centrado quizá al final de año en lo que fue la reinstauración de la monarquía en la figura de Juan Carlos I y poco más, porque es que, en fin, no se puede celebrar mucho más, ¿no? La verdadera democracia llegó más tarde del 75. Y claro, ver un poco cómo se actúa de esta forma para intentar sacar rédito político, algo que pasó hace 50 años, pues, en fin, produce un poco de tristeza y preocupación. Antonio, ¿cuál es el siguiente acto? ¿Sabemos? Pues no lo sé con la precisión. Yo sí que tengo muy en mente este acto en Mauthausen, en los campos de concentración, que fue el lugar donde más españoles murieron en la Segunda Guerra Mundial. Es un sitio que yo he visitado y que animo a todo el mundo a ir a ver, porque se te ponen los pelos de gallina, igual que en Auschwitz, que he estado yo en Polonia. Mauthausen está en Austria, en un lugar idílico, y que no es inimaginable pensar que allí hubo tanta mortandad y tantos asesinatos, ¿no? Y qué importante es mantenerlos. Claro, qué importante sí, es mantener espacios como Auschwitz, Birkenau, como Mauthausen, como los diferentes campos, para no olvidar lo que allí ocurrió. Evidentemente, la historia hay que conocerla y palparla y sentirla para no repetirla en cuanto a errores en el presente o en el futuro, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, ese acto en sí me parece muy loable, el que vayan el rey y el presidente del gobierno a ese campo de concentración y homenajeen a los miles de españoles republicanos que murieron en aquel lugar. Pues ese es un acto, por ejemplo, que me parece loable y respetable y destacable. Ahora bien, de ahí a 100, un centenar de actos en el que, en fin, hay una serie de actos donde poco sentido tiene, sino más bien una especie de propaganda o de beneficio político de lo que ocurrió en aquel momento o lo que era el anterior régimen, ¿no? Pues a mí me parece que es excesivo. Seguiremos de todas formas contando, seguirás vigilando, como siempre, esos datos y esas cifras de los próximos actos. Va a haber muchos, son 100 y hay que saber pues qué se va a hacer y cuánto cuesta y todo. Nos gustaría que fuese más transparente, ¿no?, de lo que muchas veces es, pero para eso estamos los periodistas y para eso está The Objective y Antonio Rodríguez, buscando. para seguir buscando. Gracias, compañero, como siempre. Un abrazo. Y saludamos ya a nuestra compañera Ketty Garat. Ketty, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compañera? Bueno, pues finalmente, y después tú lo has contado desde hace mucho tiempo en The Objective, pero finalmente llegó el momento en el que, aunque se ha resistido bastante, María Jesús Montero pues ha presentado su candidatura al PSOE andaluz. Es un paso adelante de la ministra de Hacienda, de pues una persona importantísima, ¿no?, para el presidente Pedro Sánchez, y que bueno, se ha resistido hasta el final. Espadas no parecía que no se enteraba un poco de lo que le venía o no se quería enterar, pero finalmente pues es un poco el guión que estaba escrito desde hace tiempo, ¿no?, que tú llevabas contando. Absolutamente. Llevábamos 2 años publicando precisamente la intención de Pedro Sánchez de tirar de María Jesús Montero en ese plan territorial de Pedro Sánchez. Bueno, para hacerse con los territorios, con el control de los territorios. María Jesús Montero era la fija en la quiniela, la número 2 del presidente del gobierno o de Pedro Sánchez en el gobierno y en el partido, y la persona llamada precisamente a desembarcar en Andalucía. Es verdad que, bueno, hay muchas lecturas en torno precisamente a la elección de María Jesús Montero. Una es la cuestión interna: ¿quién ha participado de esta decisión? ¿Quién ha sido excluido de esta decisión? Decías tú, Juan Espadas, que parece que no se ha enterado mucho de todos estos nombramientos. Bueno, al final... O no se ha querido enterar, ¿no? Pues sí, o no se ha querido enterar, pero es verdad que Juan Espadas, bueno, él desde luego no ha participado de la decisión es de Pedro Sánchez. María Jesús Montero se ha resistido como gato panza arriba hasta el último minuto.
Pero al final, en la ecuación de lo que es el tridente negociador, de la toma de decisión, ha estado Juan Espadas, ha participado en las conversaciones con Pedro Sánchez y así, de la misma manera, María Jesús Montero, para coordinar todo el operativo. Quien ha sido excluido en todo momento, y lo contábamos precisamente en The Objective, ha sido Santos Cerdán, una persona que había deslizado el nombre de Juan Francisco Serrano, lo habíamos contado también en nuestro periódico, que había promocionado internamente a su mano derecha en Ferraz, a la mano derecha de la fontanería del partido, de la dirección general del partido, el jienense, el número 2 de Paco Reyes, que finalmente ha quedado en nada. Ha quedado tan excluido que ni siquiera Paco Reyes y Juan Francisco Serrano estuvieron presentes en esa puesta de largo, en ese acto de proclamación de la candidatura de María Jesús Montero en el PSOE andaluz en la ciudad de Sevilla, ¿no? Y esto ha sido muy comentado por diferentes dirigentes, por todo el Partido Socialista de Andalucía, porque ahora mismo, bueno, pues la mayor parte de los sectores y familias del partido están celebrando la salida de Juan Espadas, que había hundido el suelo electoral del Partido Socialista Andaluz, que básicamente suponía un lastre y estaba motivando todo ese clamor interno, esa rebelión interna que había precisamente y esas ansias de renovación para intentar remontar y recuperar la condición de granero electoral del Partido Socialista de Andalucía. No en vano es la federación más numerosa del Partido Socialista y desde luego yo creo que es clamoroso la exclusión de Santos Cerdán, su debilitamiento, desde luego, y cómo se le ha orillado por parte de Pedro Sánchez. Dicen algunos que como castigo precisamente a la promoción de Juan Francisco Serrano, pero es verdad que llueve sobre mojado porque no solo, bueno, se le ha castigado, podríamos decir, en el proceso de renovación o de reestructuración territorial en Andalucía, también en Madrid, donde promocionó a Emma López y finalmente, bueno, pues fue desbancada por un candidato incontestable, dicen en Moncloa, como era el de Óscar López, y también en el proceso de renovación de la dirección federal, cuando se estudia la posibilidad de colocar a Emma López como portavoz de la Ejecutiva en sustitución de Esther Peña, que finalmente mantiene su puesto, y Emma López queda pues en nada, ¿no? La montaña parió un rato, nos decían fuentes socialistas consultadas por nuestro periódico, y así finalmente ha sido. Yo creo que hay muchas lecturas, como decíamos antes. Una es esa de la cuestión interna, otra es lo que va a pasar ahora, precisamente en la composición de la ejecutiva regional. ¿Quién va a estar dentro? Si se le ofrecerá algo a Juan Francisco Serrano o no para que sea esta persona o sea otros perfiles los que opten por dirigir al partido en un momento en el que la número 2 del gobierno y del partido, la responsable de la negociación presupuestaria, tiene que estar a otros menesteres, como es sacar adelante los presupuestos para ver si la legislatura tiene o no futuro. Evidentemente ya no tiene ni conocimiento de las tripas internas del partido ni tiempo para dedicarse a ello, y por lo tanto tiene que delegar en otros perfiles, y yo creo que ahora esa es un poco la batalla que está por dirimirse en Andalucía. Los socialistas están muy contentos, se les han prometido integración en esa ejecutiva regional. Veremos a ver si de lo que se dice a lo que se hace el trecho es muy grande o si cumplen las promesas que a nivel interno o entre bambalinas ha hecho la propia María Jesús Montero para intentar contentar a todas las facciones del PSOE andaluz. Y eso, Ketty, en lo más inmediato. Pero bueno, hay elecciones en Andalucía en 2026, queda bastante tiempo, pero claro, con un Juanma Moreno Bonilla y un Partido Popular fuerte, con una María Jesús Montero que ya fue mucho, tuvo cargos importantes en la Junta en otra época, en una época socialista allí, pero claro, volver tras estos años de gobierno le ha costado, ella se ha resistido, no quería, o bueno, eso es lo que se interpreta, ¿no? Con esa resistencia, pero finalmente, claro, pues no le ha quedado otra y va a ser candidata. Claro, habrá que ver, bueno, primero si consigue, ¿no? Entiendo todo. Si finalmente consigue ser allí la candidata, pero cuando lleguen esas elecciones, ¿qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar María Jesús Montero? ¿Qué confianza tiene si no pasa nada antes en el tablero nacional de llegar a esas elecciones de 2026 con unas perspectivas más o menos optimistas?
Haces bien en hacer hincapié precisamente en la resistencia o en la negativa de María Jesús Montero, que nunca ha querido. Hay personas dentro del PSOE, no solo andaluz, sino dentro del federal, que desvelan que la propia María Jesús Montero les llegó a afirmar: antes me vuelvo al hospital, antes muerta que ir a Andalucía. Bueno, ahora dice que nunca se ha ido de allí, pues para no haberse ido le ha costado mucho volver, ¿no? Ah, sí. Pero en cualquier caso, es verdad que evidentemente ella no quería por eh, un secreto a voces que lo es para todos y no lo es para ninguno, que es básicamente que va allí para morir. Todo el mundo sabe en Andalucía y en Madrid que María Jesús Montero no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones en 2022. Juan Manuel Moreno ya está cada día más fuerte, básicamente, entre otras cosas, por la debilidad, por la situación tan precaria en la que está el Partido Socialista Andaluz, y precisamente por eso no da tiempo de aquí a la celebración de unas elecciones que serán en 2026. Si no se adelantan antes, María Jesús Montero no tiene más de un año y medio para recomponer el partido para una confrontación electoral, y en el caso de que eso ocurriera, desde luego, bueno, nadie da un duro por una victoria del Partido Socialista en Andalucía. Nadie piensa que esto sea posible. Por eso algunos pensaban que era mejor optar por un perfil como el de Juan Francisco Serrano, que no se tuviera que quemar necesariamente o que tuviera más tiempo, más recorrido para poder resucitar, porque todo el mundo sabe también que si se pierden esas elecciones en 2022 o en 2026, o si son antes en 2025, habrá que optar por un perfil nuevo, habrá que elegir a una nueva persona, porque María Jesús Montero se quemará en esos comicios y no tendrá capacidad de mantenerse al frente de la Secretaría General, porque significará que el Partido Socialista Andaluz todavía no se ha recuperado, y por lo tanto la elección de una nueva persona de transición no sirve para reconstruir al Partido Socialista Andaluz de cara a lo que realmente le interesa a Pedro Sánchez y lo que realmente le preocupa, que es una contienda nacional y recuperar ese 500.000 de votos que se ha dejado precisamente en las últimas elecciones generales en Andalucía, y que luego posteriormente se ha visto o se ha evidenciado una vez más en las elecciones europeas del pasado 9 de junio. Entonces, Es que es complicado, bueno, es yo creo que complicado además, aparte de la situación, como comentas, del Partido Socialista Andaluz. Me imagino, ¿cómo vas a hacer, María Jesús Montero, campaña electoral? ¿Cómo va a defender el cupo catalán ante su gente, ante los andaluces? ¿Cómo va a defender las diferencias en los territorios? Es que son cuestiones en las que ella ha sido muy protagonista y que son muy difíciles de explicar fuera de Cataluña. claro, hay quien piensa en el Partido Socialista Andaluz que María Jesús Montero le ha hecho la campaña a Mariano Bonilla porque tiene la hemeroteca hecha. Y la hemeroteca no solo es el cupo catalán, que evidentemente es lo más reciente, y lo que motivo por el cual algunos consideraron que estaba ya muerta como candidata el pasado mes de agosto, porque fue ella la que se tiró 10 días en un silencio sepulcral después de haber negociado y participado en esta negociación para que ella lograra ser presidente de la Generalitat de Cataluña, y que posteriormente, bueno, pues tuvo que defenderlo en un acto público, creo que fue en Jerez concretamente, ¿no? Bueno, finalmente se ha optado por María Jesús Montero pese a ese hándicap, porque según algunos, o según muchos, según la mayoría, no había otros perfiles, no había nadie más incontestable que pudiera suscitar o que pudiera convencer a Espadas de retirarse, porque llevan intentando convencerle más de 2 años, y él hace apenas una semana, en mitad de las vacaciones de Navidad, le confesaba a dirigentes cercanos en el PSOE andaluz que su intención era resistir. Bueno, pues finalmente no ha No resistido, tiene pero el pues manual se ha de optado. resistencia del presidente Pedro Sánchez. No, no lo tiene, no lo tiene. Es un manual de resistencia, digamos que es un poquito más débil, Ojo, sí. pero en cualquier caso no había otro candidato que no fuera María Jesús Montero, y desde luego tenemos que interpretarlo como un candidato de transición y un candidato siguiendo el modus operandi de Pedro Sánchez para amarrar el control férreo del Partido Socialista en todos los territorios, que es optar por ministros, por perfiles incontestables, por perfiles que frustren la celebración de primarias, que eso es lo que le importa a Pedro Sánchez ahora mismo, salvo contadas excepciones, porque estamos hablando de 4 territorios en los que sí se van a celebrar primarias, sí va a haber contienda
y si se reta a la dirección federal de Pedro Sánchez, en algunos de manera más clamorosa, como es el caso de Aragón, porque Pilar Alegría va a tener un rival directo como es Darío Villagrosa, que se enfrenta precisamente a una ministra, nada más y nada menos que la portavoz del gobierno, y en donde territorio Aragón Sánchez se la juega. Pero más allá de ahí, oye, Diana Morán en la Comunidad Valenciana, Óscar López en Madrid, María Jesús Montero en Andalucía. Vamos, tenemos perfiles, el modus operandi de Pedro Sánchez, el patrón que se repite, perfiles de ministros que desembarcan en los territorios para frustrar las primarias, para que no haya contestación interna y para tenerlo todo bien atado de cara a lo que está por venir. Hay algunos que dicen elecciones. Yo no creo que en estos momentos Sánchez esté pensando en elecciones en el corto plazo, a juzgar por las encuestas, en las que el Partido Socialista está desde luego en sus peores cotas de representación de los últimos años, en torno a un 26, incluso por debajo del 26% de votos, sino más que nada al horizonte judicial tras el cual va a necesitar, desde luego, pocos críticos, muchos varones afines y poca contestación interna. Claro que sí, pero al final, bueno, es eso que estás comentando. Pues no se vislumbran elecciones anticipadas, no es el momento indicado para Pedro Sánchez, pero claro, Pilar Alegría, Montero, todo el patrón, dice el patrón de Sánchez, el patrón, valga la redundancia, pues enviando a sus subordinados a los territorios. Pero claro, si cae el patrón, pues por unas elecciones anticipadas o por otra cuestión precisamente del ámbito judicial que llevamos meses contando, que oye, en este país ya vemos que puede pasar cualquier cosa y hay muchas investigaciones en curso. Claro, con tantos ministros candidatos, si el gobierno caen esos ministros, caen esos candidatos. Al final todo caería como un castillo de naipes. Claro, no, tienes toda la razón en que él lo que está haciendo con esto es ligar su futuro al de todos los territorios. Es decir, como ha definido en alguna ocasión algún dirigente socialista con el que yo he hablado en varias ocasiones, después de Pedro Sánchez no va a dejar que crezca la hierba detrás de él, porque evidentemente está haciendo un todos a una, como un Fuenteovejuna, y una vez que caiga, evidentemente va a poner en serias dificultades al partido, que se puede convertir en un auténtico erial. Pero es verdad que este es el patrón del patrón, ¿no? Como decías tú, repitiendo esa redundancia, ¿no? Está ligando su futuro al de todos los territorios, y el de todos los territorios a su futuro personal, que desde luego en el territorio o en el terreno judicial es incierto, y que los críticos que todavía quedan, aunque cada vez son menos beligerantes, más silentes o más obedientes o menos valientes, también por decirlo sin eufemismos, desde luego lo que piensan es que se está atrincherando para controlar o amordazar al partido de cara precisamente a ese horizonte judicial que esté por venir. Es verdad que hay cierto abatimiento porque las pruebas por parte de Aldama no estén aflorando, no se esté dando a conocer aspectos más concretos que se vislumbraban inminentes en el mes de diciembre y a mediados de enero, y todavía pues no tienen noticias, pero es verdad que si eso acaba aflorando y se encuentra enfrente de esas informaciones con un partido silenciado, acallado y renovado a imagen y semejanza de Pedro Sánchez, ese es el mejor escenario para un presidente del gobierno y un secretario general del PSOE que está pensando precisamente en que puedan venir muy mal dadas. Hay quien piensa que todo viene precisamente de lo que ocurrió hace 8 meses, en esos 5 días de reflexión, en los que para algunos Sánchez amagó con dimitir, pero en realidad para muchos otros esa reflexión sí se produjo, y se produjo en base a que Pedro Sánchez ya sabía lo que iba a venir judicialmente. En el momento en el que imputan a su mujer, en el momento en el que es consciente de que está siendo investigado por la justicia, su entorno más cercano y más familiar, más personal, él se pregunta qué hacer, ¿no? Y le pregunta a su núcleo más duro: ¿qué hacemos? ¿Nos atrincheramos o abandonamos?
aquí seguimos una semana más hablando del escándalo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en el CENIO. Ya saben que The Objective lleva publicando varias semanas exclusivas sobre este asunto, desde los sobresueldos de la cúpula hasta la norma que se inventaron precisamente para cobrarlos, algo que contrasta con la situación precaria de muchos trabajadores del centro. También las injustificadas compras de arte y también los viajes. Estos días nuestra compañera Lidia Ramírez, a la que saludamos enseguida, ha contado nuevas cuestiones, nuevos detalles de este escándalo, como el viaje al Ártico. Muy buenas tardes, Lidia, ¿qué tal? Hola Rocío, ¿qué tal? Como decíamos, esta semana has contado detalles, ¿no?, sobre ese viaje al Ártico. La directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas del CENIO, concretamente María Blasco, que se llevó a su pareja, a Ruth Toledano, y al hijo menor de edad a su polémico viaje al Ártico que realizó en agosto de 2023 dentro de la actividad de CENIO Arte. Pues es que aquí hay muchas cuestiones que preguntarte. En primer lugar, ¿cuánto costó ese viaje, Lidia? Ya, pues ese viaje, según los documentos a los que hemos tenido acceso, costó unos 6.500 euros para 7 personas una semana, ¿vale? Algo que ya llama un poco la atención, ¿no? Así de primera, nosotros hemos estado haciendo el cálculo, ¿vale? Y para un viaje, o sea, un viaje de ida y vuelta en agosto, que fue cuando ellos se fueron, y cogiendo los billetes más económicos, a nosotros nos sale unos 4.000 euros por 7 personas. ¿Esto qué quiere decir? Que si el viaje costó 6.500 euros, quedarían unos 2.500, ¿vale? Sería el monto total para una semana de alojamiento y dietas para toda la comitiva, que recordamos que estaba formada por 7 personas. Esto, bueno, nos parece un poco extraño, porque 2.500 euros para 7 personas durante una semana para alojamiento, dietas, los trayectos internos, ya parece un poco sospechoso, pero bueno. Claro, y también parece sospechoso, bueno, la justificación. ¿Qué justifica un viaje al Ártico de un Centro Nacional de Investigación de Cáncer? Vale que era su apartado de arte, ¿no? Pero que ya de por sí es extraño, ¿no? Que ya lo hemos comentado muchas veces, A que ver, tenga este apartado, pero ¿qué justificación hay detrás? O sea, justificación lógica no hay, ¿vale? Pero bueno, a ver, el viaje, como dices, se hizo dentro de la actividad Senio Arte, ¿vale? Y el objetivo era que la artista Dora García y el especialista en cambio climático David Nogués se conocieran, charlaran, intercambiaran información en ese contexto, y de ahí Dora creó una obra de arte que luego se expuso en Arco, en un stand que costó 17.000 euros. Eso ya lo Sí, del que has adelantamos, ¿vale? En The hablado. Objective, hace unas semanas, bien. A ese viaje, ¿vale? Habían ido María Blasco, había ido Dora, había ido David, Juan de Nieves, que es el director del Senio Arte, y un sonógrafo, pero nos faltaban los nombres de 2 personas, porque recordemos que al viaje fueron 7 personas, ¿vale? Y nos faltaban por conocer el nombre de 2 personas. Finalmente hemos podido conocer el nombre de esas 2 personas, y como tú dices, Rocío, una de ellas era el hijo menor de María Blasco, y la otra persona era la pareja de María, Ruth Toledano. Obviamente ninguno de los 2 está vinculado al CENIO, no tienen relación con el CENIO, su asistencia no está justificada, mucho menos si fueron con fondos del CENIO. El CENIO, en este sentido, lo que dice es que el billete de estas 2 personas no fue pagado con fondos del CENIO, que se lo pagaron ellos de su propio bolsillo. Sin embargo, aquí pasa algo, y es que según el portal de transparencia del propio centro, al viaje, como digo, acudieron 7 personas. Ellos recogen que al viaje acudieron 7 personas, ¿vale? Si la pareja y el hijo de María fue a título personal, ¿por qué los recoge el portal de transparencia del centro? A esa pregunta no tenemos respuesta. Es que, claro, eso es lo que llama poderosamente la atención. Y, claro, el viaje a uno de los lugares más inhóspitos del planeta, que poco tiene que ver con el trabajo en sí de un centro de investigaciones oncológicas, de un centro de investigación para el cáncer, y también pues esas 2 personas que tampoco tienen nada que ver con la comitiva. Además, bueno, en el caso de la pareja, descubrís, ¿no?, que es la pareja porque es la voz que aparece, ¿no?, en los vídeos precisamente pues de promoción de ese viaje.
Exactamente, se hizo varios vídeos de promoción del viaje y bueno, una de las voces que se puede escuchar, que es la voz bueno, nos confirman que es la voz de Ruth Toledano, y ella es la que le realiza las preguntas al especialista en cambio climático, ¿vale? Es una entrevista a David Nogués y es ella quien realiza esas preguntas. En el caso del hijo de María Blasco, fue quien realizó las fotografías del viaje. María Blasco, durante su estancia en el Ártico, fue relatando en el país el día a día, ¿vale? Ese relato iba acompañado de unas imágenes que están firmadas por el hijo de ella. Todo va quedando en familia. No es el único viaje, ¿no?, que está bajo la lupa. Las cuentas en general del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, se lo hemos contado en The Objective, se lo ha contado nuestra compañera Lidia en varios artículos, están bajo la lupa tras revelarse esos gastos en actividades artísticas, esos sobresueldos de la cúpula directiva, pero es que hay muchos más viajes. Confirman viajes a Mozambique, a Chicago, a Washington. Sí, hay varios viajes, como dice Rocío, Mozambique, Washington, Chicago, dentro todo del contexto del Senio Arte, no tienen nada que ver con el motivo del Centro Nacional de Investigación Oncológica, que, pues, como su nombre indica, se dedica a investigar el cáncer. Nada tiene que ver con el arte, que han sido los motivos del viaje, de los viajes, ¿no? De estos viajes. Y que contrastan estos viajes, estos elevados cantidades, ¿no?, en viajes, en arte, en cuestiones que poco tienen que ver con el desarrollo de su actividad habitual, y que contrastan, pues, precisamente con las cuentas de CENIO, que ha perdido el 22% de sus ingresos como cuentas junto a Teresa Gómez durante el mandato de María Blasco. Esas cuentas también están siendo muy analizadas por este periódico y es que, claro, es un 22% en términos absolutos de ingresos, ¿no? Así es. Desde que María Blasco, como dice, llegó al CENIO, ¿vale? Que fue en 2011 hasta 2023, según las cuentas públicas, el CENIO ha perdido el 22% de sus ingresos. Parte de esa merma de esos ingresos se debe a una fuga de talento de investigadores del máximo nivel por desavenencia, según hemos podido saber, con María Blasco, que definitivamente, pues, han decidido abandonar el centro, ¿no? Entonces, bueno, además de una fuga de talento importantísima, ¿no? Como digo, esto se traduce obviamente en una merma económica, porque el CENIO recibe los ingresos principalmente por una ayuda estatal de 21 millones, que es una ayuda que sigue así históricamente, prácticamente siempre, pero también por la venta de sus investigaciones y por las ayudas que solicitan para llevar a cabo esas investigaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que si la calidad de los investigadores que proponen las solicitudes de ayuda desciende, también lo hacen los ingresos, ¿vale? Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, bueno, según hemos podido saber, el centro ha perdido en torno a unos 12 millones al año por esta fuga de talento. 12 millones. Y esto es 12 millones al año, y esto es algo tremendo, Rocío. O sea, hay que tener en cuenta que el centro tiene un déficit de 4,5 millones de euros, tiene una situación precaria, como hemos ido denunciando, una falta de medios tremenda. Hay que recordar que es el principal centro de investigación contra el cáncer, donde se hacen investigaciones importantísimas, donde hay investigadores importantísimos haciendo una causa, tremenda, ¿no? Y necesaria, y la situación tan grave, ¿no?, que hay ahora mismo ahí es tremendo y vergonzoso. Es que sobre todo es ese contraste, Lidia, que lo hemos hablado en otras ocasiones y que tú estás narrando y relatando y lo están escuchando ustedes, es esos viajes al Ártico, con esas cuantías de dinero poco justificadas para un centro que se dedica a investigar a luchar contra el cáncer. Esa pérdida de ingresos porque por desavenencias han perdido a algunos de sus mejores investigaciones y por tanto reciben menos ingresos. Pero es que en paralelo la directora María Blasco, todo gira, ¿no?, en torno a esta figura de la directora María Blasco. La directora del CENIO tiene una empresa que ha recibido, forma parte de una empresa, tiene acciones, ¿no?, de una empresa que ha recibido hasta 3 millones de euros del gobierno desde 2022.
Exactamente. Sí, mira, en noviembre del 2020, María Blasco junto con la investigadora Fátima Bosch fundaron una empresa, ¿vale? Con el objetivo de crear una terapia génica para tratar una enfermedad pulmonar, ¿vale? Se llama fibrosis pulmonar idiopática, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hemos podido saber, según el portal de subvenciones y ayudas públicas, es que esta empresa ha recibido más de 3 millones de euros del Ministerio de Ciencia en 2 años, ¿vale? Se trata de préstamos, o sea, dinero que tienen que devolver, pero también de subvenciones que recibió la compañía de 2022 a 2024, ¿vale? Como comentan, María Blasco tiene un 10% de estas acciones y el propio CENIO también tiene participación en esta empresa de un 6,45%. O sea, yo, Rocío, desconozco, ¿no?, si esto es legal o no, pero llama la atención que María Blasco, que es la directora científica del CENIO, un centro público que pertenece al Ministerio de Ciencia, a su vez, crea una empresa privada que se está beneficiando a través de subvenciones y de ayuda del propio Ministerio de Ciencia. Y esto es lo que, recalcamos y hacemos noticiable. Y llama la atención también una cuestión que cuentas en tu artículo, que atribuyes a fuentes internas, ¿no?, del propio CENIO, que precisamente María Blasco habría estado utilizando durante muchos años recursos del propio centro, incluyendo las investigaciones, el personal, para que una de estas empresas de las que ella forma parte funcionase. Claro, eso también es en cierto modo cuestionable, no es nosotros que lo cuestione de Objective, eso, pues bueno, tendrá quien sea que analizarlo, pero a ti te lo han comentado las fuentes, es utilizar al final unos recursos públicos para una empresa que entiendo que es privada. Exactamente, sí. Según fuentes internas del propio centro, María Blasco utilizó durante muchos años, ha estado utilizando durante muchos años recursos del centro, incluyendo las instalaciones, incluyendo el personal para que esta empresa funcionase. De hecho, bueno, nos comenta que una investigadora del centro del CENIO está dedicada completamente a actividades de esta empresa que no tiene nada que ver con el CENIO, aunque el CENIO participe en ella, pero no tiene nada que ver con la actividad propia del CENIO, que no podemos olvidar que son investigaciones contra el cáncer. La empresa de María no tiene nada que ver con el cáncer, ¿vale? Recordamos que se creó con el objetivo de crear una terapia génica para tratar una enfermedad pulmonar. O sea, no está relacionada ni con el CENIO ni con el cáncer. Como en otros asuntos, Lidia, me da que queda mucho todavía por saber en cuanto a la actividad que se está haciendo, en lo que se ha hecho en los últimos años en el CENIO. Compañera, enhorabuena por el trabajo y muchas gracias, como siempre. Nada, Rocío, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Y un abrazo también a todos ustedes. Muchas gracias una semana más por escucharnos. Ya saben, pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales, también obviamente en la página web de nuestro periódico en www.theobjective.com y en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.